Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, por ese amor tan grande, esa magnitud, no la podemos comprender, Señor. Necesitamos, Señor, que a través de tu palabra nos hagas entender, comprender, que podamos ver cuánto has hecho por nosotros, Señor, cuánta gracia has derramado. Ayúdanos a comprender, a entenderlo y a compartirlo, Señor. Que no seamos personas que estén quietas, sino que seamos personas diligentes, que compartamos esa gracia, extender esa gracia que tú has dado a cada uno de nosotros. Que aprendamos, Señor, a ser esas personas humildes, con un corazón totalmente quebrantado hacia ti, Señor. Que puedan ver en nosotros esa mansedumbre, que podamos cada día imitarte más, Señor, pues tú recibiste esos clavos por nosotros, tú recibiste esa injuria y ese ser aplastado por la ira del Padre por cada uno de nosotros, Señor, y no bajaste de esa cruz, no dijiste nada, palabra alguna, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en este mundo caído nos vamos a topar con personas que nos van a sacar de nuestras casillas, que aprendamos a ser como tú, que aprendamos a glorificar tu santo nombre con nuestra vida. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y respalde esta palabra para que esa palabra no quede al aire, sino que sea una palabra de parte nuestra, como nuestra propia voluntad, como nuestra propia vida, Señor. Si tú no respaldas esta palabra, Señor, es palabra al aire, Señor, es palabra sin poder, Señor.
que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Y gracias de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, abrir nuestras Biblias. Nos quedamos en Mateo 17. Mateo capítulo 17. Terminamos la semana pasada en el versículo 13, vamos a continuar con el 14 y vamos a llegar hasta el 21. El tema de hoy es: la esperanza en el Señor Jesucristo jamás es defraudada. La esperanza en el Señor Jesucristo jamás es defraudada. Acuérdense que las semanas anteriores vimos que los discípulos habían presenciado pues esa gloriosa, algo tan hermoso que era la visión donde el Señor fue transfigurado, donde la gloria de Dios estaba presente, donde la voz del Señor estaba audible. Y en ese momento, después de haber presenciado esto, bajan, descienden del monte los 3 discípulos con él. Recuerden que era Pedro, Jacobo y Juan. Estos bajando no entendían algunas cosas, como la presencia de Elías, que aparentemente para ellos pues fue después de la aparición del Mesías. Ellos tenían la enseñanza de que el Mesías iba a llegar obviamente antes, pero no pensaban que iba a llegar de alguna manera como Juan el Bautista lo representó. Entonces ellos no habían notado que el carácter de Elías había llegado a Juan el Bautista. Entonces ellos estaban confundidos, no entendían qué es lo que el Señor quería decir, no entendían qué es lo que el Señor estaba tratando de decirles, con el hecho de que ya había llegado a Elías antes, con el hecho de que también su muerte y su resurrección. Entonces ellos pensaban, bueno, si el Señor va a morir, eso no se supone que nos enseñaron desde niños que el Señor iba a venir como un líder que iba a dirigir un ejército en contra de la oposición romana. Eso es lo que ellos entendían, ¿no? Eso es lo que les habían enseñado desde niños, ¿no? Y pues obviamente era una doctrina errónea, ¿no? Pero ellos llegaron a tener una relación con el Maestro, con el Señor Jesús, y llegaron a conocerlo perfectamente al grado de que pusieron toda su confianza en él y empezaron a cambiar esta doctrina, empezaron a cambiar y a creerle al Señor, ¿no? Entonces, bajando de ese monte alto, ya estaban ellos, ya se les había abierto, pues por el Espíritu Santo les había abierto realmente el entendimiento, y ellos espiritualmente entendieron lo que el Señor quería decirles. Y bajando, obviamente se topan con una situación muy, muy rara, muy difícil, donde había confusión, donde había angustia, donde había desesperación, porque un hombre llevaba a su hijo, ese hijo estaba endemoniado, y su hijo estaba totalmente atormentado. Entonces llegan a esta situación, y pues obviamente esta historia nos va a hablar hoy mucho sobre cosas que tenemos que dejar, sobre cosas que tenemos que aprender, ¿no? Vamos a ver con detalle ahorita algunas partes de estos versículos. Vamos a tomar también referencias en otros evangelios, porque esto está escrito también en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a empezar con nuestro texto, que es Mateo 7, empezamos desde el 14, versículo 14. Si ya tienen abiertas sus Biblias, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este es nuestro texto de hoy. Les dije, vamos a estar viendo lo que es Marcos, lo que es Lucas. ¿Por qué? Porque nos dan referencias, ¿no? Entonces vemos acá, observamos que es una de las obras del Señor Jesús
de misericordia, porque él, acuérdense que el Señor Jesús estaba caminando ya rumbo a Jerusalén, él estaba caminando rumbo a la cruz, y podemos observar que a pesar de que tenía la mirada fijada en la cruz en Jerusalén, él ya tenía su camino, sin embargo, él no ponía atención a lo que iba a sucederle, él estaba poniendo atención a lo que estaba sucediendo alrededor de él, a las personas. Él sabía que iba a ser injuriado allá, él sabía que iba a ser burlado, él sabía que iba a ser aplastado por la ira de Dios. Sin embargo, esto no lo distraía de su ministerio. Él seguía pensando en los demás, él se ocupó de los problemas de los demás, él estaba viendo en su caminada a esta gente con una vida totalmente sin pastor, como oveja sin pastor. Estaba viendo que esta gente estaba enferma físicamente y espiritualmente, estaba viendo que estaba condenada a una eternidad tormentosa, ¿no? Entonces vemos que el Señor, aún caminando hacia la cruz, sí sabía que tenía que llegar a la cruz, pero él estaba atento a las personas y en derramar su gracia, en dar sanación, y es algo que el verdadero cristiano debe de hacer, porque a veces como que tenemos conmiseración para nosotros mismos, como que nos hacemos al mártir porque tenemos situaciones, problemas, cuando el cristiano debe de verdad olvidarse de sus problemas, ponerlos en manos de Dios y ocuparse de los problemas de los demás. No estoy diciendo que totalmente no veas tus problemas, pero que tengas esa mirada como Cristo lo hizo, ese caminar como Cristo lo hizo, que es ocuparnos de los problemas de los demás. Tú debes de confiar en el Señor y demostrar que Dios es un Dios vivo, que Él está en control de tu vida y que Él sabe por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesús estaba derramando gracia en el caminar yendo hacia Jerusalén. Por un lado vimos que los versículos anteriores, vimos que la gloria de Dios estaba ocurriendo allá arriba en el monte alto, la transfiguración del Señor Jesús, pero por otro lado allá abajo, que estaba pasando una situación totalmente diferente, una situación donde un hombre estaba afligido. ¿Por qué? Porque su hijo estaba siendo poseído, atormentado, y su hijo estaba prácticamente a punto de morir. ¿Por qué? Porque este demonio lo aporreaba, lo golpeaba, lo quería matar, ¿no? Entonces vemos una situación diferente, arriba la gloria de Dios y abajo vemos a estas personas que estaban afligidas por este muchacho que estaba totalmente poseído, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre va hacia los discípulos, y los discípulos habían tratado de sacar a este demonio, porque se supone que ellos ya sacaban demonios, ya tenían el poder, el Señor les había dado poder para que vayan a dar la palabra, a sanar enfermos y a sacar demonios. Sin embargo, ellos habían fracasado. Ellos fracasaron, trataron de expulsar ese demonio, pero no lo habían logrado. Y ahorita Marcos nos va a dar un poquito más de amplitud. Vamos a Marcos 9:14, del 14 al 18, vamos a ver. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 18. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo a uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces vemos acá que Marcos nos da un poquito más de amplitud sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese lugar. Dice que debido al fracaso de estos discípulos, que no pudieron echarlo fuera, obviamente intentaron sacarlo, no se pudo. Esto fue causa de una disputa, una diferencia entre los discípulos y los escribas, ¿no? Y un ejemplo que tomé de un pastor es que se dice que hay una pintura muy famosa de un pintor, es un italiano llamado Rafael, no me acuerdo el apellido. Este artista italiano hizo una pintura donde en la parte superior de la pintura se está viendo la transfiguración del Señor Jesús, se está viendo que estaba Moisés y Elías con él, se veían a los 3 discípulos que estaban allá con ellos y viendo toda esa hermosa transfiguración, ¿no? Pero en la parte de abajo de la pintura nos dice que estaba la confusión, el alboroto, ¿no?
de parte de pues obviamente los discípulos con los escribas. ¿Por qué? Porque estaban angustiados porque no habían podido sacar a este demonio de este muchacho, ¿no? Entonces este es un cuadro que, si miramos espiritualmente a través de las Escrituras, podemos discernir que así es el contraste entre el cielo y la tierra. En el cielo estamos viendo la gloria de Dios, la majestad de Dios, y en la tierra estamos viendo que realmente es un mundo que está totalmente confundido, un mundo que está totalmente turbado por el pecado, un mundo que está totalmente perdido por el pecado, ¿no? Entonces, este cuadro y estas escrituras nos muestran claramente cómo es el cielo y cómo es el contraste de la tierra, ¿no? Entonces, de acuerdo a Marcos, vemos que la multitud ve al Señor, y cuando ve al Señor, ¿qué pasa? Acude a Él inmediatamente, y el Señor les pregunta qué es lo que estaba sucediendo, o sea, ¿por qué estaban discutiendo? ¿Por qué la discusión, no? Entonces, a través de esa multitud dice que sale un hombre que es el padre del hijo endemoniado, el cual sale y se arrodilla y le ruega. Vemos, el Señor prácticamente dice acá: Señor, ten misericordia de mi hijo. Este señor se arrodilló, este hombre se arrodilló ante el Señor y dice: ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, le dice. Entonces vemos un hombre que está totalmente desesperado, y cuando nos desesperamos, ¿qué hacemos? Recurrimos a otras opciones. Este hombre no, este hombre estaba recurriendo al Señor. Recurre al Señor, reconoce quién es el Señor, y obviamente vemos cómo hace este acto de adoración, este acto de temor reverente, cae humillado ante Él, se postra ante Él, y este es un cuadro de lo que el cristiano debe de hacer: recurrir a Dios de esta manera, ¿no? O arrodillándose, humillándose, reconociendo quién es el Señor, con temor reverente, que es respeto. Entonces vemos que este es un acto de reverencia, vemos que es un acto santo, vemos que es un acto supremo, y eso es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, ¿no? Él le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Vemos síntomas epilépticos en este caso, porque el Señor sacaba, así como que se sacudía y sacaba espuma por la boca. Entonces, no siempre, pero en algunas ocasiones lo que es la epilepsia es signo de que puedan tener algún demonio, no siempre. Entonces vemos que aquí, en este caso, sí era de origen demoníaco, lo acabamos de leer en Mateo 17, 18. Entonces, no se puede afirmar que en todos los casos es, ¿no? Entonces el hijo de este hombre estaba afectado totalmente por el demonio, requería de un cuidado especial, porque si no lo cuidabas, él se podía matar, no porque él se quisiera matar, sino porque el demonio lo manipulaba y se podía matar, porque dice que él se echaba al fuego y se echaba al agua, y él no tenía control de sí mismo, ¿no? Entonces tenía que tener un cuidado especial, porque si apenas se descuidaba, este espíritu maligno podía matarlo, ¿no? Entonces Mateo nos dice que esa persona caía muchas veces en el agua, muchas veces en el fuego. Marcos nos dice que tenía un espíritu que era mudo, o sea, no podía ni expresarse, estaba totalmente sin palabra. Y vemos que también dice Marcos que lo sacude, echa espuma, cruje los dientes y se va secando, o sea, lo estaba totalmente matando. El muchacho se había hecho pues realmente manipulado por este demonio, no podía hablar, solamente podía hacer ruidos indecibles, prácticamente estaba manipulado y atontado, lo golpeaba, se sacudía, algo muy muy fuerte, ¿no? Lucas, si pueden apuntar, Lucas 9:39, nos da un poquito más de amplitud, nos dice que el espíritu lo tomaba y de repente daba voces, o sea que sí, a veces gritaba, y un demonio cuando se mete en una persona, a veces quiere decir algo a través de él y habla, ¿no? O sea, entonces él era mudo, pero hablaba cuando él quisiera, cuando el demonio quisiera, ¿no? Dice que daba voces, a lo mejor gritaba y decía cosas feas, no sabemos, le sacude con violencia, dice Lucas, y dice que lo estropea, ¿no? Y que a duras penas se aparta de él, o sea, lo dejaba tranquilo, pero muy raro, ¿okay? Entonces vamos a ver una terrible condición ya con estos 3 puntos que nos da Mateo, Marcos y Lucas. Vemos la terrible condición de este muchacho. Tristemente, obviamente era una agonía, el padre estaba totalmente angustiado. Imagínense a su padre que estaba presenciando todo esto, y dice que pues estaba siendo
un daño tan fuerte que en cualquier momento podía perderlo. Entonces ese señor estaba totalmente angustiado, preocupado por su hijo, y se presenta con el Señor Jesús cuando él baja del monte. Y esto me recuerda también la historia de Moisés en Éxodo 32, cuando está en el monte alto, pues fue por los mandamientos, las tablas del mandamiento, y de pronto el Señor le dice: ¿sabes qué? Este pueblo se ha corrompido, así que baja, le dice a Moisés, ¿no? Y Moisés baja y ve que el pueblo estaba corrompido, que no tuvieron paciencia en esperar en Dios, que no creyeron, que tenían un corazón duro, y tuvieron que hacer un Dios falso, con oro, ¿se acuerdan? Un becerro de oro. Entonces vemos acá que se corrompieron por no creer y esperar en Dios. Entonces prácticamente estaba pasando esto, los discípulos no tenían esa fe, y que pasaba, no podían sacar este demonio, y estaban todos pues preocupados, ¿cómo se puede decir? Totalmente, no sabían por qué no podían lograrlo, y pues es parte de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Tanto como en el tiempo de Moisés como en ese tiempo, la falta de creer, la falta de fe hace que tu corazón se endurezca, ¿no? Entonces estaba sucediendo esto ya con el Señor Jesús. Vemos el conflicto espiritual, vemos la incredulidad de parte de los discípulos, vemos también el hecho de que esta situación pudo haber tal vez desanimado a este hombre que era el padre de este muchacho. Sin embargo, este hombre no se desanimó, perseveró, porque ¿qué hizo? Vio que los discípulos no pudieron, vio a Jesús y buscó al Señor Jesús. Entonces estos discípulos estaban totalmente desconcertados. ¿Por qué? Porque ellos antes habían sacado demonios. ¿Y dónde podemos ver esto? Podemos verlo en Mateo 10, versículo, creo que es 5. Sí, 5. 10, 5 al 8. 5 al 8. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Verdad? De gracia recibiste, dad gracia. En Lucas 10, apunta Lucas 10, versículo 17, podemos ver el resultado de esto, ¿no? Aquí en Lucas 10 nos habla de que había mandado también el Señor Jesús a 70 discípulos a hacer lo mismo: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, todo esto, ¿no? Y el resultado lo vemos acá en Lucas 10, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos habían sacado demonios, ellos estaban confiados de que podían sacar demonios, y por esta situación que estaba pasando estaban como desconcertados, no entendían: si anteriormente lo hicimos, ¿por qué ahorita no se puede? Sin embargo, vemos que no sabían el por qué, y el por qué les sucedió esto es porque en el mundo espiritual tenemos que comprender que hay niveles de poder demoníaco, ¿no? Así como hay en un ejército. Apuntemos Efesios 6:12 y vayamos allá. Efesios 6:12. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una batalla espiritual muy fuerte, hay una guerra, de veras es de vida o muerte, ¿ok? Entonces vemos que es totalmente evidente que hay demonios más fuertes, es totalmente evidente que hay demonios más necios, es totalmente que hay demonios más resistentes. Como ves en un ejército, mandan un grupo, no pudo, mandan a uno más capacitado, algo así, ¿no? Entonces vemos que este demonio era más necio, más fuerte, más difícil, era un nivel más alto a los anteriores. Entonces al fallar los discípulos en expulsar este demonio, pues obviamente fue algo negativo para ellos, pero al mismo tiempo también trajo una enseñanza, sirvió para prepararse más, les enseñó para que puedan realmente no siempre hacerlo con la misma mecánica, confiándose. Les enseñó que los demonios se sujetan al Señor Jesús y no al hombre.
Les enseñó que tienen que estar estrechamente en una relación con el Señor, buscarlo más en oración, en ayuno. Entonces trajo una enseñanza. Ese fallo despertó en ellos un buscar más del Señor, un saber que, como el Señor les dijo más adelante, este demonio sale con oración y ayuno, ¿no? Aprendieron más de esto, ¿ok? Entonces es importante ver que a veces nosotros fallamos. No es para justificarnos, pero aprendemos de ello. El Señor nos muestra el fallo, nos da una enseñanza, y cada día vamos aprendiendo y evitar caer en estas, se puede decir, minas terrestres, ¿no? Así que vemos que ellos aprendieron a estar más en la presencia del Señor Jesús, a buscar más la oración y el ayuno. Les enseñó a poner el problema, traérselo al Señor Jesús. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Marcos 9:14, podemos observar un cuadro de lo que ocurre normalmente en las iglesias, en nuestras iglesias. Dice Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y los escribas estaban disputando con ellos. Vemos que a veces los cristianos estamos imposibilitados para manifestar el poder de Dios. Por ejemplo, vienen a nosotros oramos, buscamos la manera de que el Señor obre, pero a veces no se da. Entonces nos vemos imposibilitados en manifestar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en unas ocasiones como que ponemos nuestra esperanza en el hombre, ponemos nuestra esperanza en la religión, y nuestra esperanza no está en el hombre. Somos seres humanos que cometemos errores. Nuestra esperanza es Cristo, que usa al hombre y a la mujer como vasos, pero nuestra mirada tiene que ser siempre en el Señor Jesús, siempre buscando en el Señor Jesús. Vemos que este hombre no renunció, sino que fue tras Jesús, no se desanimó, sino que perseveró en su fe con el Señor Jesús. Él pensó, si sus discípulos pues no tuvieron la capacidad, Él sí, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Maestro. Con Él sí, o sea, ahí vemos cómo Él tiene puesta totalmente su esperanza en Él, puesta en la persona correcta. Entonces, cuando la iglesia nos falle, no debemos, normalmente, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Pastor o los hermanos, nos alejamos de Dios. No debemos alejarnos de Dios, porque al final todos somos seres humanos imperfectos, que somos redimidos y estamos luchando por mantenernos en esa carrera que aún no terminamos, Pablo decía, aún no termino y prosigo, sigo en la carrera, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor, perseverar buscando al Señor Jesús, porque Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que va a responder a nuestras oraciones. Entonces, vemos que estos discípulos estaban pues todos turbados por el fracaso, y el Señor Jesús les dice, oh generación incrédula y perversa. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el corazón que se vuelve duro? Dice acá, perversa. Él dice perverso porque nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón es perverso. Entonces, nuestro corazón está duro. Dice, generación incrédula. Cuando nuestro corazón está duro es porque no creemos, no tenemos esa fe que debemos tener hacia el Señor Jesús, ¿no? Entonces dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor estaba un poquito molesto y reprende a los discípulos, y no solo a los discípulos, reprende a todas las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque habían fracasado los discípulos, y obviamente su fracaso radicaba en su fe, ¿no? En un corazón duro, porque como te dije hace rato, la incredulidad es el resultado de un corazón duro, un corazón insensible, un corazón de piedra, ¿okay? Entonces el Señor tuvo un sentir de frustración con sus discípulos, pues su tiempo de ministerio ante la cruz ya estaba terminando, y él estaba frustrado porque decía, bueno, yo ya voy a partir, y estos discípulos todavía no tienen la fe suficiente para seguir la obra que yo voy a dejar. Estaba así como frustrado, por eso los reprende. El Señor obviamente no iba a estar con ellos para siempre, necesitaba que ellos aprendieran a tener esa verdadera fe, estar firmes en su fe. Y vemos en Marcos 9, del 19 al 27, vemos más detalles de cuando sucedió esto. Dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice, ¿no?
y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo en violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y lo levantó. Entonces estamos viendo cómo debemos notar aquí la reacción que tuvo el demonio al enfrentar a Jesús. Se desesperó, primero que nada, ¿no? Entonces dice acá: cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Los demonios le tienen miedo al Señor Jesús y obedecen al Señor Jesús. Lamentablemente nosotros no hace miedo, pero no tenemos temor reverente, no obedecemos al Señor Jesús, y es una lección más para nosotros, algo que tenemos que aprender, ¿no? Segundo, vemos que dice este hombre: si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces como que está poniendo en duda que el Señor pueda hacer algo, y el Señor le dice así como: ¿cómo que si puedo? Le dice: si puedes creer, le dice. O sea, claro que se puede, todo se puede con fe. El Señor le da una lección y dice rápidamente que el Señor clamó que sí, ayúdame a mi incredulidad. Entonces es importante que nosotros busquemos realmente, si estamos incrédulos, buscar: Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad, haznos firme nuestra fe. Es importante esa condición. Obviamente a veces sucede en el ser humano, pensamos que tenemos fe en el Señor y dudamos de Él. A veces no creemos, buscamos otras opciones y no nos damos cuenta que estamos no creyendo y nuestro corazón se está volviendo duro, incrédulo, y que no nos pase esto, ¿no? Entonces vemos que la condición estaba totalmente terrible, porque dice que cuando se apoderaba de él ponía su vida del muchacho en peligro, a riesgo de que lo matara, ¿no? Entonces vemos que este hombre estaba angustiado pero él no perdió su esperanza. Él siguió confiando en el Señor y obviamente le dijo al Señor: perdóname, como diciendo: perdóname, sí, ayúdame mi incredulidad, sé que puedes, ¿no? Entonces el Señor le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre clamó y dijo: creo, ayúdame. O sea, vamos a tratar de no caer en ese error, porque obviamente trae situaciones malas a nuestras vidas, ¿no? O sea, son errores garrafales, los vamos a lamentar. Debemos creer siempre en que el Señor todo le es posible, todo lo puede, y si no lo hace en ese momento es porque Él sabe, es sabio Dios, ¿no? ¿Okay? Entonces vemos que en Marcos 9:25 dice que cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, que reprendió a este espíritu inmundo, le dijo: espíritu mudo y sordo. Habíamos dicho que era mudo, ¿o qué? Sordo, ¿no? No, es que en el otro era mudo. Aquí nos está dando más amplitud, nos está diciendo que es mudo y sordo. Yo te mando que salgas de él. O sea que no solo no podía hablar el muchacho, sino que también no escuchaba, ¿no? Lo tenía totalmente aprisionado para que no escuchara tampoco, ¿no? Le dice: sal de él y no entres más en él. Dice que el espíritu salió con violencia y él quedó como muerto, ¿no? O sea, de esta forma vemos que nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Nuestra fe nunca va a ser defraudada por Jesucristo. Vemos que este hombre que confió en él no fue defraudada su fe. El Señor Jesús reprende al demonio y sale, y obviamente es liberado. El Señor Jesús nos puede liberar de cualquier cosa, de cualquier atadura, de cualquier esclavitud. Por ejemplo, del pecado nos ha liberado. No tenemos que estar cayendo en el pecado, Él nos ha liberado del pecado, ¿okay? El hombre, pues obviamente, ¿qué recibió? Una recompensa. ¿Por qué? Porque su fe estuvo perseverante en Él, estuvo firme en Él. Entonces, cuando nosotros verdaderamente ponemos esta fe en el Señor y es perseverante, vamos a recibir una recompensa. En este caso, vemos que este señor, su hijo lo recuperó, fue liberado y estuvo sano. Y obviamente, terminando esto que pasa, los discípulos vienen y dicen:
Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos? Y la respuesta que el Señor les da es sencilla, dice, por vuestra poca fe. O sea, se lo resume en palabras sencillas, por no creer, por no tener fe. El Señor les muestra que fueron incapaces de echar a este demonio porque no tenían fe, no creyeron. Entonces, para tener éxito en las batallas contra cualquier situación, contra los demonios, contra lo que sea, tenemos que tener una total confianza en Dios. Tenemos que creer totalmente en Dios, saber que para Él nada es imposible, que Él es quien tiene la autoridad sobre cualquier cosa. Él es omnipotente Dios, soberano Dios, Él puede hacer lo que quiera con quien quiera. Entonces, no tenía caso porque en muchas ocasiones pudieron haber dicho, por ejemplo, los discípulos, no, vamos a culpar al muchacho porque el muchacho hizo no sé qué cosa, o por su falta de fe del muchacho. No podemos culpar ni al muchacho, no podemos culpar ni al demonio, no podemos culpar ni al padre. Aquí ellos estaban fracasando por su fe, los discípulos estaban fracasando por su fe. El demonio pues obviamente había sido fuerte y había estado mucho tiempo, dice, desde niño, había estado mucho tiempo en él. La culpa era de los discípulos. Estos discípulos que estaban ministrando el evangelio se encontraban en una situación de esfuerzos inútiles. Entonces, no vemos una actitud correcta de estos discípulos como la tuvo este hombre que vino, se arrodilló, se humilló, suplicó. Entonces, esta actitud de este tipo de persona como este hombre, la podemos ver más adelante en Pablo. Podemos observar que Pablo 2 años estuvo en la provincia de Asia, estuvo compartiendo a griegos, estuvo compartiendo a muchas personas la palabra de Dios, pero también estuvo sacando demonios, también estuvo sanando enfermos, también levantó muertos. Entonces vemos que este Pablo obviamente viajaba ya por el Asia, pero había un grupo de judíos que como que tomaban ese ministerio de exorcizar. Y decían siempre que querían sacar a alguien en el nombre de Jesús del que predica Pablo, salga ahí, decían eran 7 hijos de Ezeba. Ezeba era un sacerdote. Entonces se presenta una situación con un demonio, un endemoniado, se presenta una situación y estos 7 hijos van y le dicen, en el nombre de Jesús del que predica Pablo, salte. Y el demonio le dice, ¿quiénes son ustedes? A Jesús conozco, a Pablo también, pero ustedes no los conozco, y les da una golpiza y al grado de que los avergüenza y los desnuda y huyen. Entonces es importante que la fe tiene que estar firme, la fe tiene que estar de veras perseverante. En este caso pues Pablo nos da un buen ejemplo de fe, y estos demonios obviamente conocen a Pablo, dice, o sea que Pablo era un seguidor, un discípulo del Señor Jesús, tenía una comunión totalmente estrecha con el Señor Jesús. Eso es importante para nosotros. Entonces, esa historia que hizo, corrió por todo Éfeso, entre judíos, griegos, todo, y qué pasó, que la ciudad empezó a tener un temor, y se convirtió. Y dice que muchos de ellos que practicaban hechicería trajeron hasta sus libros de conjuros y los quemaron. Y dice que tenían un valor de más de 50,000 monedas de plata todos sus libros. Y lo remarca para que vean que cuando vienes a Cristo, el dinero no importa, lo que es malo, sácalo de tu vida. Y no estamos diciendo que saquemos el dinero de nuestra vida, pero lo que es malo, sácalo de tu vida. Entonces dice que el mensaje pues que Pablo difundió del Señor Jesús se extendió por muchas partes y causó algo tan grande, o sea, un efecto poderoso, y muchos se convirtieron, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos seguir estos ejemplos de estos hombres que realmente caminaron con fe. Recuerden que la fe es muy importante. ¿Y cómo viene la fe? Por el escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar constantemente escuchando la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a estar abriendo entendimiento, va a estar trabajando en nosotros a través de las Escrituras, y va a haber esa fe cada vez más firme, ¿no? Una pequeña cantidad como una semilla de mostaza, saben que la semilla es muy pequeñita, puede lograr grandes cosas, pero una cantidad de fe más grande puede lograr cosas mucho más grandes. Así que es importante que busquemos la dependencia, porque la fe muestra la dependencia que tenemos de Dios. La fe muestra que
De hecho, por la fe necesitamos la fe para ser salvos. Se requiere la fe para caminar con Dios. La fe es necesaria para poder vivir este día a día en este mundo caído. La fe es necesaria para sanar, la fe es necesaria para recibir, la fe es necesaria para perseverar. Entonces necesitamos estar escuchando la palabra para que esa fe cada vez esté más y más fuerte. Entonces toda nuestra vida debe de ser de fe. Debemos caminar por fe. Debemos poner nuestra esperanza en el Señor Jesús, creer que su presencia es más que suficiente. ¿Para qué? Para que podamos seguir caminando en esa carrera que Pablo decía, para llegar a esa meta. Entonces el Señor decía, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada será imposible. Nada será imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Totalmente confianza en el Señor, creer en el Señor, cultivando nuestra relación. ¿Cómo cultivamos nuestra relación con el Señor Jesús? De rodillas, en oración, meditando en la palabra, buscando el reino de Dios y su justicia. Todo esto va a hacer que cultivemos nuestra relación con el Señor. Todo esto va a hacer que crezcamos, y que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque nos estamos consagrando a Él, nos estamos entregando a Él. Así que Él les dijo claramente, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, el Señor nos da un ejemplo de cómo vivir una vida en oración, una vida en ayuno. Él nos mostró en su caminar cómo oraba, cómo ayunaba, cómo buscaba las cosas del Señor. Yo vine a hacer las cosas que mi Padre me dijo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A tener una comunión con el Padre, una obediencia a su palabra. Y cuando hacemos esto, estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Podemos tener la certeza que nuestra fe va a crecer. Y obviamente nos va a ayudar a vivir en este mundo lleno de confusión y pecado, como estaba pasando en esa situación. Entonces, una gran oración y un ayuno también demuestra seriedad ante las cosas de Dios. Una gran oración y ayuno trae respuestas inmediatas a nuestras vidas. Entonces, si oramos sin pasión, si oramos pidiéndole a Dios que se ocupe de las cosas que a nosotros nos importan poco. ¿Y cómo notamos que nos importan poco? Porque en 1 o 2 meses ya dejamos de orar. No estamos buscando del Señor. Solo queremos que nos libre de esto. Señor, lo ponemos en tus manos. Entonces, el Señor no lo podemos engañar. Si a ti no te importan, Él no va a tomarlo en serio. Pero si verdaderamente estás perseverante, oración, ayuno, estás mostrando que realmente te interesa, estás prácticamente mostrando que dependes de Él, estás incrementando tu comunión con el Señor, entonces obviamente el Señor va a tomar en cuenta y va a dar solución a esto. De alguna manera la va a dar. Entonces la oración y el ayuno demuestran ese gran deseo de pelear, ese gran deseo de sacrificarte por el bien de una liberación de lo que sea, lo que vais a liberar, lo que vais a pedir, lo que estés pasando. Entonces es importante que busquemos realmente nuestra relación con el Señor Jesús, si está correcta, si está estrecha, si no es el momento de tomar pues medidas para hacerlo. Las herramientas están en la palabra de Dios. ¿Está puesta tu esperanza en el Señor Jesús? ¿Está puesta tu fe en el Señor Jesús? ¿Realmente lo estás haciendo bien? ¿Sí? Los discípulos caminaron con Él 2 años, en ese momento 2 años y un poquito más, ya casi pasaban los 3 años, y aún así estaban fracasando. Ahora, si tú ves que no, adelante es el momento. Tu fe en el Señor Jesús nunca va a ser defraudada. Nunca va a ser defraudada. Así que la esperanza en el Señor Jesucristo, como dice el tema de hoy, jamás es defraudada. Vamos a terminar con ello y espero que este tema nos sirva mucho para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo la respalde, que sea grabada en nuestros corazones, que sea parte de nuestra voluntad, que podamos día a día poner nuestra fe solo en ti, Señor, nuestra esperanza solo en ti, Señor, porque sabemos que no va a ser defraudada, Señor. Tú eres un Dios que no
no puede mentir, Señor, porque es un Dios santo, 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 es un Dios justo, Señor. Y tus promesas, Señor, las vas a cumplir, Señor. Que no en nuestros tiempos, también tenemos que comprenderlo, Señor, y aprender a esperar en ti, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Que, Señor, podamos glorificarte, convivir esta palabra, que no solo seamos unos oidores, sino unos hacedores de ella, Señor, y que también la extendamos, que la compartamos, Señor, que no seamos egoístas y la compartamos a personas que no te conocen. Bendícenos, Señor, con ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperanza y salvación.